Buenos días, hermanos. Esta mañana, una vez más, con ustedes, exaltando al Señor, hemos tenido un tiempo hermoso de alabanza. Me alegra por nuevamente tener con nosotros el equipo ya completándose, y agradezco a este equipo de alabanza quien está inspirando a la iglesia para tener este tiempo de adoración, de exaltación. Quiero saludar a cada una de las familias pastorales en las filiales El Reino Cruzada Cristiana. Y sean bienvenidos en esta mañana para que juntos, como la pastora mencionó, podamos reflexionar a la luz de la palabra de Dios. Hemos venido trazando acerca de completar los procesos, y quise en esta mañana, de una manera especial, poder recordar el proceso de algunos jóvenes de la iglesia que completaron su bautismo, que hace un tiempo atrás pudieron vestir estas camisetas y hablar acerca de caminar hacia adelante. Así que quiero recordar eso. Y también la propuesta de verme de esta manera en esta mañana es porque hoy el turno le corresponde precisamente a los jóvenes. Queremos seguir con la serie de completa los procesos. Ya hemos hablado a los hombres con gobierno, con dinero, y que no pueden escapar de los procesos de Dios. Hemos hablado a las mujeres a través de Agar y de su trabajo en el Señor de completar el proceso, sumisa bajo Abraham, bajo Sarai, hasta ver el respaldo, la promesa de Dios cumplida. Esta mañana quiero presentarles un caso particular en la vida de Juan Marcos, y he titulado el tema 3, hasta llegar a ser útil. El caso de Juan Marcos, hasta llegar a ser útil. Quiero invitarles para que vayamos a la escritura en Hechos capítulo 13, vamos a leer el verso 5, vamos a leer el verso 13 y luego vamos a saltar al capítulo 15 para leer los versos 36, 37 y 38. Dice la escritura: y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, ya en el capítulo 15, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Son los capítulos que hablan acerca de Juan Marcos. Bien, es interesante esta experiencia de este joven, uno de los más jóvenes dentro del equipo de los discípulos. Un sencillo inicio como ayudante. Es el primer punto. Juan Marcos era un joven con pasión y también al mismo tiempo era guiado por las emociones. Es aquellos jóvenes que cuando las cosas van bien prometen cosas y demás, pero luego de pronto pueden frenarse y entonces reflexionar sobre lo que están haciendo. Eso le sucedía a Juan Marcos por varias experiencias narradas en la escritura. En una reunión eclesial, según narra capítulo 13, estando en un culto precioso, estando en una reunión maravillosa, el Espíritu Santo habló a la iglesia para que Bernabé y Saulo y Pablo fueran apartados a la obra de las misiones. Por primera vez la iglesia comenzaba a hacer viajes misioneros. Esto era nuevo para la iglesia de Antioquía, esto era nuevo para los discípulos, esto era nuevo para todos. Y pues la emoción de un joven de querer unirse a ese equipo. Así que Pablo y Bernabé están comisionados por la iglesia, por el Espíritu Santo, y emprenden la labor misionera. Luego el verso 5 nos dice que ellos salen porque la iglesia les ha guiado, pero aparece Juan Marcos, aparece con una labor muy sencilla. Dice el texto, era ayudante.
misión. Las misiones provocan a muchos jóvenes y a veces les hace pensar que se trata de ir y conocer el mundo, de viajar, pero hay más que eso en las misiones. Y allí está Juan Marcos emocionado, y entonces Pablo y Bernabé deciden unirlo como ayudante, ¿sí? Las labores de predicación también requieren de otras manos, de ayudantes en otras labores que faciliten a aquellos mensajeros. Así que por supuesto que había otros oficios, no directamente de la predicación del evangelio, no directamente de labores ministeriales, pero sí de otras labores importantes, logísticas, y pues que cabía la ayuda y sobre todo de un joven con mucho vigor y con mucho entusiasmo como Juan Marcos. Le fue permitido a este muchacho, por estos hombres de experiencia, le fue permitido a este joven inexperto ir como un ayudante, y era una gran oportunidad que estaba recibiendo para que él pudiera aprender, para que pudiera crecer, para que pudiera hacer un proceso. Ahora, Dios estaba en el asunto y había provocado el corazón de Juan Marcos, y también había permitido a Pablo y a Bernabé para que ellos le permitieran a él vivir su proceso. Así que es un inicio sencillo, pero pues que es prometedor. El verso 13 dice que lo están mencionando como parte del equipo, porque dice que él y sus compañeros, al decir que Pablo y sus compañeros, está involucrando ahora no solamente a Bernabé, sino que está también incluyendo a Juan Marcos. Así que ese cambio de término de ayudante a compañero nos hace ver que sugiere que está siendo parte del equipo, que está en una posición que le están reconociendo y que realmente tiene una oportunidad maravillosa. Sin embargo, no sorprende que en este mismo capítulo del 15, el verso, de una manera abrupta y de una manera que no se espera, hay una retirada inesperada, una retirada inexplicable. Nadie se esperaba, ni Pablo, ni Bernabé, ni los otros, ni la iglesia misma, que de una manera rápida, sin mayor explicación, Juan Marcos decidiera, según dice el texto, abandonarlos, retirarse, dejarlos sin explicación, sin un previo aviso, nada. Sencillamente amanece el día y ya él ha decidido retornarse a Jerusalén, pero ellos deben continuar su viaje. Un abandono inesperado. Muy poca información hay en los textos bíblicos acerca de los motivos que tuvo Juan Marcos para abandonar el equipo. Por la manera en que están narrados los acontecimientos, por la conversación que hubo luego entre Pablo y Bernabé en el capítulo 15, antes del segundo viaje misionero, se podría entonces de pronto deducir que ese abandono inesperado de Juan Marcos no estaba ni autorizado por ellos, ni por Bernabé, ni por Pablo, y ni tampoco fue bien visto por el apóstol Pablo. Quedó el apóstol Pablo no solo preocupado, sino un poco hasta molesto por esa actitud de Juan Marcos. Las razones parece que tienen que ver muy de tipo personal, una decisión de Juan Marcos. Pero otra vez vemos un común que se repite en los casos que estamos estudiando sobre completa tus procesos. Al igual que Nabucodonosor, al igual que Agar, hay la tendencia, cuando hemos iniciado cosas en el Señor, de huir, de abandonar, de desenfocarnos y de pronto hacerle caso a nuestras emociones, que son cambiantes, y resultar haciendo algo que no es dentro de la voluntad del Señor. Ahora le sucede a un joven, le sucede a Juan Marcos. Toma una decisión, no la consulta, se va y entonces deja un malestar hacia este equipo. Esas razones, seguramente la emoción que tuvo de salir a las misiones, ahora que ya está en el trabajo, ha cambiado al considerar que hay otras realidades, otras situaciones por las cuales hay que enfrentarse, y entonces
Seguramente él estuvo pensando durante la noche, seguramente jóvenes que están diciendo: yo todavía no estoy preparado, debo darme un tiempo más, mejor voy a hacer otra cosa. Y entonces estamos aventurando y queriendo probar otras cosas, y puede ser que estemos perdiendo oportunidades al no querer completar los procesos. Aún así, podría haberse quedado y aprender. Podía haber hablado de sus temores, podía haber puesto en conocimiento a Pablo y a Bernabé. Bernabé se conoce en la Biblia como uno de los mejores mentores. Seguro que ellos hubieran tenido buenos consejos, seguro que hubieran tenido una buena palabra para él o un ánimo para que se hubiera quedado. Pero finalmente, tanto para él como para sus compañeros, hubo una retirada inesperada. Posiblemente algún temor mezclado con algo de inmadurez. Él era el más joven de los tres que allí estaban, y también entre los demás servidores bastante joven. Él no estaba allí por comisión, él estaba por su ofrecimiento voluntario. Aunque seas un voluntario, aunque seas alguien que te ofreciste en un momento de emoción, en un momento donde Dios estaba ministrando, sin embargo tienes que saber que necesitas completar tus procesos y no debes abandonarlo. No debes abandonar, aunque seas un sencillo ayudante, aunque seas alguien que recién comienza su experiencia en las cosas del Señor, en cualquier área de ministerio, en cualquier área en la iglesia. Se te ha dado un campito donde servir y no es mayor cosa, pero sé responsable, no pierdas la emoción, completa tus procesos, porque Dios ha estado en el asunto permitiendo que tus líderes, tus mentores y la gente que está a tu lado te enseñe a madurar, a crecer. Juan Marcos, en un momento inesperado, abandona y entonces está en riesgo de no completar sus procesos. Aunque Bernabé insiste en el capítulo 15 en que deben darle otra oportunidad a Juan Marcos, Pablo, de manera rotunda, ha decidido cerrarle la puerta a este muchacho. El argumento está bien indicado allí de parte del apóstol. Dice que no le parece bien llevarlo nuevamente. ¿Qué quiere decir eso? Que le parecía indicado si volvían otra vez a llevarlo. El punto de discusión fue tan fuerte que finalmente resultaron haciendo dos equipos. Pablo toma a otros compañeros, a Silas, a Timoteo luego. Bernabé entonces le da la oportunidad a Juan Marcos, y ahora entonces se separan y hay dos equipos hacia la parte misionera. Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce las flaquezas, Dios conoce las diferentes temores. Dios sabe las cosas por las cuales a veces tenemos que pasar y errores que cometemos. Pero aún así, la vida de Bernabé nos muestra que aunque en el pasado hemos tomado malas decisiones, que aunque algún joven en algún momento se desvió, salió abruptamente, no quiso volver más a la iglesia o no quiso seguir más en alguna labor que estaba haciendo de ministerio, sin embargo, la acción de Bernabé nos muestra a un Dios que provee una siguiente oportunidad, a un Dios que está dispuesto a pasar por alto tus errores y poder entonces guiarte a la obra del Señor. La acción de Pablo no fue la mejor. Hay creyentes maduros, adultos, que no están dispuestos a soportar que algún joven se equivoque, pero hay otros con el corazón de Bernabé, con el corazón del Señor, que están dispuestos a arriesgar y a dar otra oportunidad. Si tú eres un joven que en algún momento echaste a perder una oportunidad que Dios te dio, que abandonaste el ministerio, que dejaste la obra del Señor, o que te saliste de la iglesia, o que no quisiste de un momento a otro seguir los caminos del Señor y ahora estás esperando una nueva oportunidad, esta palabra en esta mañana te está diciendo de parte de Dios, de parte del corazón de Bernabé, que es posible volver a confiar, volver a arriesgarse, seguir y volver a los procesos de Dios para que tú puedas completarlos, para que tú puedas terminarlos. Dios desea
que tú completes tus procesos. Hay un tiempo para madurar y para completar procesos. Esto fue el tiempo que necesitó entonces Juan Marcos al estar junto a Bernabé. Bernabé lo lleva, lo incluye en su equipo, dice el verso 39. Y la narrativa de Hechos, escuche esto, la narrativa de Hechos continúa con los viajes de Pablo. Muy poca información se sabe de Bernabé, del otro grupo, del otro equipo, porque el escritor está concentrado, Lucas, como parte del equipo de Pablo, en seguir con el avance de la iglesia. No se sabe mayor cosa sobre Bernabé y Juan Marcos, pero este tiempo oculto, este tiempo desconocido, fue un tiempo especial para madurar y volver al proceso de Dios. Bernabé en la Biblia es el tipo del mejor mentor, del mejor padre espiritual, y él entendía que este muchacho necesitaba proceso. No se trataba solo que fuera familiar, que fuera primo, que fuera sobrino, se trataba de entender que allí necesitaba. Ahora, cuando reaparece Juan Marcos en otros textos, en otras cartas escritas por el apóstol Pablo, entonces vemos que ha pasado algo con él. Quiero invitarle, por ejemplo, a Colosenses capítulo 4, verso 10, para hablar de ese tiempo de madurar y completar procesos. En Colosenses 4:10 la escritura dice, Pablo lo incluye en su equipo y le reconoce como mensajero. Solicita que le den atención cuando Marcos visite a los de la iglesia y que Juan Marcos es portador de mandamientos. Puede referirse cuando dice que a través de él ha sido usado para que la iglesia reciba mandamientos. Puede ser que el mismo Pablo en Colosenses ya esté haciendo referencia al evangelio que está escribiendo o que ha completado Juan Marcos. Déjeme decirle o recordarle algo. De los 4 evangelios, el primero que se atrevió a escribir la historia de Jesús y de narrar sus milagros fue este jovencito llamado Juan Marcos. Así que nos dice que sí hubo un proceso, que sí hubo una maduración, que sí aprovechó esa última oportunidad o esa oportunidad dada por Bernabé y que sacó a flote lo mejor, la mejor versión. Y entonces escribe. ¿Cómo logra escribir? Porque Juan Marcos, según vamos a leer otros textos, se hace ayudante de Pedro. Y al escuchar sus mensajes, sus predicaciones, entonces toma nota y publica el primer evangelio. De allí Lucas, de allí Mateo, de allí el mismo Juan, son inspirados para también construir la historia de los evangelios. Pero es Juan Marcos el que allí se está poniendo, el más jovencito, el inexperto, el que abandonó las cosas del Señor, pero después de su proceso llegó a ser útil. Por eso hemos titulado este mensaje hasta llegar a ser útil en la obra del Señor. No fue directo discípulo de Jesús, pero fue el primero a escribir acerca de la historia de Jesús. En segundo libro de Timoteo, capítulo 4, verso 11, Pablo dice a Timoteo, venga pronto a visitarme y traiga conmigo el capote, los libros, y traiga también, dice, a Juan Marcos para que me visite, porque me es útil para la obra del ministerio. Qué interesante. Hechos registra las palabras del apóstol Pablo. No está bien que llevemos al que nos abandonó. Y ahora aparecen otras palabras que dice el apóstol Pablo sobre Juan Marcos: me es útil para la obra del ministerio. De ese muchacho medroso, de ese muchacho que abandonó, ahora vemos un joven que es útil en la obra del ministerio. En Primera de Pedro, capítulo 5, verso 13, Pedro reconoce a Juan Marcos como su hijo espiritual, es decir, su fiel compañero de la predicación. Llegó a ser servidor y compañero de Pedro. De los sermones de él, entonces se inspira para redactar el evangelio que escribe. Siendo el más joven, escritor de los 4 evangelios, ganó un lugar importante en la Biblia, un lugar de honor en los evangelios. Ese joven que en los evangelios, en el evangelio que él escribe, él narra cuando Jesús
es atrapado en el monte, que fue entregado por parte de Judas. Él dice que había un joven que estaba siguiéndolos de lejitos y que ese joven, cubierto con una sábana, alguien intentó también atraparlo y huyó desnudo. Está hablando de su experiencia. Ese joven que quería de Jesús pero que tenía temores, ahora se convierte en escritor, el primer escritor. Llega a ser un joven útil para la obra del ministerio. ¿Cuánto ha bendecido el Evangelio de Juan Marcos por toda la historia desde que fue escrito hasta nuestros días? ¿Cuánto seguirá este Evangelio siendo de bendición para muchos? Interesante. Y vino producto de un muchacho que estuvo a punto de retirarse y de perderse entre otros jóvenes, pero que aprovecha y vuelve al proceso de maduración hasta completar los procesos. Tú necesitas completar procesos. Hay un plan de Dios para ti, joven. Hay un plan de Dios para ti, señorita. Y aunque estés por ahí enredándote en cosas que no son, yendo tras propósitos que no son, necesitas que alguien te diga: vuelve y completa los procesos. Madura. Está en oculto. Que sepa que se está progresando tu vida y te estás acercando al Señor. Y cuando vuelvas a aparecer como alguien maduro, firme, convencido en las cosas del Señor y que será de gran ayuda. Y su testimonio va a impactar a otros. Hay cientos de jóvenes temerosos de manifestar su fe, que tienen un llamado para ser útiles en esta última temporada antes del fin y que dudan si seguir o devolverse. Completen, jóvenes, procesos de Dios. Aprovechen estas y otras oportunidades que Dios les dará. Y aunque en el pasado se equivocaron, desperdiciaron alguna oportunidad, el Señor sigue dándoles nuevas oportunidades, llamándolos y queriendo involucrarlos en sus asuntos. Me alegra ver en la iglesia La Promesa un gran equipo sirviendo al Señor, siendo jóvenes que retan y desafían a otros a invertir su vida en las cosas del Señor. Completa, joven, tus procesos. Deja pasar los errores del pasado. Vuélvete un siervo o una sierva útil del Señor. Hay jovencitas, hay señoritas, hay jóvenes que vivieron una experiencia desagradable antes y por esa experiencia a sí mismo se están menospreciando y por esa experiencia a sí mismo se están anulando. Pero Dios les está diciendo que pueden tener un gran potencial y en este tiempo podrán salir a la luz para ser muy útiles en la obra del Señor. Yo desafío esta mañana a los jóvenes a completar sus procesos. Puede ser que algo que hiciste te descalifica, pero eso fue parte del pasado. Lo que ahora estás logrando y lo que puedes completar te hará muy útil en el ministerio. El caso de Juan Marcos está puesto delante de nosotros y el Espíritu Santo está hablando a jóvenes y señoritas que esta mañana necesitan volver y completar los procesos. Señor, gracias por tu maravillosa palabra y por la oportunidad que me das esta mañana de poder tocar el corazón de jóvenes y motivarlos con los ojos y con el corazón de Bernabé, invitándolos a dejar atrás sus errores y arriesgarse una vez más por la causa del Señor. Señor, aquel joven que se enredó, que se desenfocó, que se quedó viviendo una experiencia de atrás, Señor, ayúdale hoy a soltarla, a olvidarse y a caminar hacia adelante. Te pido, Dios de misericordia, que toques la vida de hombres, de mujeres, de jóvenes, de señoritas, con los cuales tú diseñaste un plan especial, que esos planes se lleven a cabo conforme a tu palabra. Oro por ellos y los bendigo en el nombre de Jesús y te doy gracias por lo que estás haciendo en este día a través de tu palabra y por el poder del Espíritu Santo. Si tú, joven, esta mañana
has sido desafiado por Dios, por la palabra, por el Espíritu Santo, y necesitas un mentor que te apoye, que te ayude para seguir dando los siguientes pasos, la iglesia está dispuesta. Estamos ahí para motivarle y para desafiarle a seguir su vida en el Señor. No se arriesgue a vivir fuera de los propósitos de Dios. Completa tus procesos. Que Dios te bendiga y que puedas madurar para la gloria del Señor. Amén. Gracias por ver nuestra transmisión. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para más información.